Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estamos una vez más, mujeres bajo el alba de Dios, este ministerio de mujeres que trabajamos con mujeres de esta comunidad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi nombre es Vera Dueñas Rodríguez y estamos aquí al frente de este ministerio. Hoy en estos días pues estamos predicando por este medio porque pues con la situación que se está viviendo a nivel global pues no podemos tener nuestras reuniones, ¿verdad? Pero en esta hermosa hora espero y tengas un hermosa tarde y un hermoso día. Y pues como muchos, ¿verdad? Hemos estado oyendo en las redes, hemos estado predicando. Sabes que hoy salimos a predicar en un sonido alrededor de nuestras colonias. Y pues la gente está presta para oír. Pero hemos predicado sobre las 7 palabras, que es una tradición en nuestras iglesias hablar. Se habla muy comúnmente en estas fechas de eso. Pero yo quiero hablarles solamente de una palabra que a mí me ha transformado y me ha llevado a pensar muchas cosas. Y dice esta palabra ahí en Lucas 23, ¿sí? Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras y echándoles suerte. Sabes que uno se prepara para todo. Se prepara uno para todo. Pero Dios, aquí Jesucristo nos dio un gran ejemplo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo primero que Jesús, fue una de las cosas que Jesús le enseñó a Pedro. Pedro llega y le hace una pregunta y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice: 7 veces. Pero no te digo nada más 7 veces, te digo 70 veces 7 en un día. ¿Sí? ¿Por qué Jesús le enseñaría a Pedro esto y por qué Jesús pediría perdón en la cruz del Calvario? Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a tener mucho orgullo, a por cualquier cosa sentirnos ofendidos, por cualquier cosa hacernos las víctimas, hacernos que nos hicieron sentir que éramos víctimas de alguna circunstancia. Pero nosotros no debemos ser víctimas de las circunstancias, sino que nosotros debemos tener un corazón limpio, un corazón que agrade a Dios. Y Jesús le decía esto a Pedro porque él conocía la condición de la humanidad. Él conoce nuestro corazón y él sabe que somos faltos en nuestro corazón para perdonar. Porque una persona que no perdona a quien lo ha ofendido es una persona que no puede vivir ni puede seguir siendo gozosa ni feliz. Seas tú cristiano o no seas cristiano, una persona que no perdona, una persona que no tiene un corazón perdonador, no puede vivir con eso. Y sabes que científicamente los doctores dicen que hay muchas enfermedades que la falta de perdón lleva a las personas. Hay muchas enfermedades que lleva a las personas con una presión alta, con un diabetes, con enfermedades hasta de los riñones, porque no han perdonado, porque no hay un corazón perdonador, no lo hay. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros no aprendemos a perdonar, que si nosotros no tenemos un corazón perdonador, no podemos agradar a Dios. Así tengamos mucho tiempo en el evangelio, así no seas una persona que está dentro de una iglesia, quizá tienes tu religión, quizá tienes tu tradición, pero si tú no tienes un corazón que perdone, difícilmente vamos a poder llegar a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener corazones que perdonen. Y tú puedes decir: pero tú no sabes lo que a mí me han hecho, tú no sabes lo que a mí me ha pasado en la vida. Sí, yo quizá no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero el mayor ejemplo que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, ¿sabes cuál fue? Que a él lo latigaron, le dieron 39 latigazos, menos uno. A él le clavaron sus manos, sus pies. A él le hicieron un orificio en su costado. A él le pusieron una corona de espinas. De él se burlaron, y como cordero fue llevado al matadero. Y sin abrir su boca,
cuando Él abre su boca en la cruz del Calvario, lo primero que Él expresa es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizá a ti y a mí nos han deshecho nuestro corazón, quizá nos han dañado nuestras emociones, quizá han dañado nuestro interior. Y tú puedes decir: son heridas que no se ven, pero Dios las sabe. Quizá las heridas de Jesucristo se miraban esos clavos que le estaban clavando, se miraban las heridas de su corona, de esa corona que le pusieron de espinas, se miraba ese orificio ahí en su costado. Sí, se miraba ahí. Pero Él fue sacrificado y Él fue herido por nuestras rebeliones. Él llevó nuestro pecado para que nosotros fuéramos perdonados y para que nosotros perdonáramos. Y en nosotros tiene que haber un corazón de misericordia y no de juicio. Y la misericordia tiene que triunfar sobre el juicio. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el favor para alguien que no lo merece. La misericordia es el favor para alguien que no merece ese favor, ese perdón. Y no es difícil perdonar, porque perdonar es una decisión. Tú y yo decidimos odiar o decidimos perdonar. Tú y yo decidimos que si queremos seguir con ese rencor, ese resentimiento, o decidimos perdonar, darle vuelta a esa hoja, darle vuelta a esa situación y seguir adelante y pedirle a Dios que nos llene de su amor, de su misericordia. O hay otra puerta: hacer juicio. ¿Qué es hacer juicio? Estar juzgando a la persona que nos ofendió, estar haciendo juicio sobre ella y quererla que la castiguen. Y decirle a Dios: castígalo por lo que Él me hizo, por lo que ella me hizo. Castígalos porque ellos me ofendieron, castígalos porque me lastimaron. Quizá tú has sido una persona violada, quizá tú has sido una persona rechazada, quizá tú has sido una persona ultrajada, quizá tú has sido una persona abandonada, quizá tu esposo te abandonó con tus hijos y tú no sabes cómo seguir adelante. Pero sabes que la situación y la circunstancia que nosotros hayamos vivido no tiene que llevarnos a ser personas que hagamos juicio, sino misericordia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos misericordia y si perdonamos, nosotros vamos a ser bendecidos. Cuando tú perdonas a alguien y tú le dices a Dios: Señor, yo perdono a esta persona por lo que me hizo. Yo perdono a mis hijos, yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi madre, yo perdono a mi padre, yo perdono a esta persona. Tú sueltas a esa persona y al momento de soltar emocionalmente a esa persona, tú eres libre también de resentimientos, de amarguras, y tú puedes ser una persona feliz sin depender de nadie. Sabes que una persona que no ha perdonado lo que mamá te hizo, lo que papá te hizo, lo que tus hijos te hicieron, o las circunstancias que te llevaron a tener ese rencor en tu corazón, son felices en un momento. En el momento que tienen algo nuevo, son felices. En el momento que está alguien a su lado, son felices. Pero al instante que esa persona o ese trabajo o esa circunstancia se va, vuelven una vez más a su amargura. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido libre de perdón. Su corazón no ha soltado el perdón para las personas que un día le ataron sus emociones. Y estás perdiendo tiempo, estás perdiendo días de vida, de gozo, de paz, de dormir bien, de descansar bien, de ser feliz, de disfrutar todas las cosas que Dios tiene para tu vida. Y en este tiempo, mira, se habla mucho de una pandemia. Estamos pasando por una situación muy difícil a nivel mundial. Y quizá ha entrado el temor. Pero ¿por qué la gente tiene temor? La gente tiene miedo porque no sabe a dónde va a ir si muere. Pero con un corazón que no ha perdonado, no podemos llegar a la presencia de Dios. Con un corazón que no ha sido cambiado y que no has perdonado a aquella persona que te ofendió, aquella persona que hizo contigo tantas cosas. Quizá te robaron, quizá te defraudaron, quizá te hicieron cosas que tú no te merecías. Sí, Jesús tampoco se merecía esa muerte.
Jesús no se merecía la muerte que le estaban dando en ese momento. Jesús no se merecía esos 39 latigazos menos uno. Jesús no se merecía que le clavaran sus manos con aquellos clavos y en aquella cruz. Jesús no se merecía que le clavaran sus pies. Jesús no se merecía que despojaran su ropa y se burlaran de él. Jesús no se merecía ser escupido. Jesús no se merecía esa muerte. Y sin embargo Jesús la pagó. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y a mí. Jesús por eso lo hizo. Y lo más sorprendente es que aquella gente se burlaba de él. Los romanos se burlaban de Jesús y echaban suerte sobre su ropa. Pero Jesús, lo primero que sale de la boca de Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a uno de los discípulos, que fue un gran hombre que él usó, que es Pedro, le dijo: Pedro, tienes que perdonar 70 veces a tu hermano. 77 veces a tu hermano lo tienes que perdonar, Pedro. Lo tienes que perdonar en un día. Quizá las personas te han hecho lo mismo siempre, lo mismo y lo mismo. Tiene que llegar ese momento en que tú tienes que perdonar. Que Dios te dé un corazón perdonador, un corazón que perdone y siga adelante y ame a aquel que te ha ofendido. Es que eso no se puede. Pues mira, nosotros ofendimos mucho a Jesús. Nosotros hemos ofendido mucho a Dios. Quizá nosotros hemos cometido pecados tan grandes delante de la presencia de Dios que le hemos ofendido. Quizá hemos fornicado, quizá hemos adulterado, quizás has practicado homosexualismo, quizás has practicado lesbianismo. Quizá eres un cristiano nada más moralista y no tienes una relación con Dios. No tienes una religión, más una relación. También por eso le ofendemos. Quizás has tomado el nombre de Dios en vano. Quizás has hecho cosas indebidas, quizás has mentido. Quizás has robado. Quizás has practicado cosas religiosas que no son del agrado de Dios. Pero sin embargo, aún así, Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesucristo nos quiere llevar a tener un corazón perdonador. Quizá tu papá se ha burlado de tu mamá y tú eres hijo, eres hija. Y tú no quieres perdonar a tu padre porque tu padre le falló a tu mamá. Y tú estás juzgando a tu padre. Tú estás de juez, tú estás haciendo juicio sobre él. Pero nosotros no estamos para hacer juicio sobre nadie. Nosotros estamos para perdonar. Porque el mayor ejemplo fue dado en la cruz del Calvario. Y la mayor enseñanza se la dio Jesús a Pedro. Pedro, perdonarás 70 veces a tu hermano cuando éste te ofendiere. Así que no tenemos que tener un corazón falto de perdón. No tenemos que tener un corazón que no perdone. Quizá tú has vivido con un esposo que te ha maltratado toda la vida. Y tú dices: ¿cómo quieres que yo lo perdone? Jesús te ha perdonado a ti también. Y si nosotros no perdonamos, el Padre no nos puede perdonar a nosotros tampoco. Tampoco nos puede perdonar. Hay muchos hombres, muchas mujeres que caminan en este mundo con falta de perdón, con falta de un corazón perdonador. Quizá tu familia te ha defraudado y tú no sabes cómo seguir adelante. Déjame te digo que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es tu hermano mayor, que Jesucristo es el amado y Él está contigo. Y Él fue el que nos dio el mayor ejemplo de perdón. Así que tenemos que tomar la decisión en esta hermosa tarde, ¿sí? Que tenemos que dejar esa herida desgarrante que hay en tu corazón, que hay en tu vida de no perdonar. ¿Sí? Tienes que tomar la decisión de perdonar. Tienes que caminar con un corazón perdonador. Perdona a tu madre, si fue tu madre quien te falló. Si fue tu madre la que te rechazó. Perdona a tu esposo, a tu esposa. Perdona a tus hijos. Perdona a las personas que tienes que perdonar y dile a Dios: te entrego esta falta de perdón que hay en mi corazón, esta amargura que yo tengo, porque si tú vienes, Jesucristo, en cualquier momento, yo aquí me voy a quedar por esa falta de perdón. Si no tenemos un corazón limpio, no podremos estar en la presencia de Dios ni agradar a Dios. Podremos tener una religión, podemos tener mucho conocimiento, pero lo más tremendo es que si no tenemos un corazón limpio delante de Dios, no podemos seguir adelante.
Engañaremos a los hombres y engañaremos a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestro corazón. El salmista David decía, escudriñame, escudriñame y mira que yo ande por tus caminos. Y mírame lo más íntimo de mí y hazme entender en dónde te estoy fallando. Aún muéstrame los pecados que ni yo mismo conozco. Y le decía el salmista David a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista sabía que él tenía que tener un corazón limpio delante de Dios. Sabía que él necesitaba un corazón perdonador. Y sabes que no hubo hombre que más perdonó, quizá en la Biblia, que David. David perdonó a Saúl cuando Saúl lo perseguía y lo perseguía para matarlo. Y cuando David no le hizo ningún mal a Saúl y él lo perdonaba. ¿Qué mal te habrán hecho a ti que tú no estás decidido a perdonar o decidida a perdonar? Sabes que nada, ninguna ofensa que nos hayan hecho a nosotros es tan grande como el dolor que Jesús pasó en la cruz del Calvario. Es tan grande como ese dolor que Él pasó y que Él perdonó. Quizá tú le has fallado a Dios y tú mismo no te puedes perdonar porque la culpabilidad es muy grande. Pues tú mismo te tienes que perdonar y pedirle perdón a Dios y que Dios restaure tu vida y que Dios te levante porque Cristo viene pronto. Y sabes que si se está predicando de que perdonemos, se está predicando de que nos arrepintamos, se está predicando de que nos volvamos a Dios, se está hablando que Dios quiere un corazón contrito y humillado, es porque Cristo está preparando a su iglesia, que estemos sin mancha, limpios, para que nosotros le busquemos. Pero si nuestro corazón está por falta de perdón, no podemos seguir adelante. Tu vida no puede seguir adelante. Sin embargo, Jesucristo está hablándonos día a día. Día a día nos está hablando y diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y yo haré. Sabes que Él no quiere tus bienes. Él quiere nuestro corazón. Y a veces tenemos un corazón rebelde, un corazón que no quiere sujeción, un corazón que no quiere que nadie lo sujete. Nuestras emociones son rebeldías, son pleitos, son contienda y no lo queremos entender. Pero ese corazón no le agrada a Dios. Dios quiere un corazón contrito y humillado ante su presencia. Dios quiere un corazón que perdone a quien lo ha ofendido. Dios quiere que hagamos misericordia y no juicio. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Dios quiere que nosotros vayamos por otro camino, que nuestro corazón sea nuevo en esta tarde. Quizá hemos oído hoy en muchos países se recuerda la muerte de Jesucristo, se predican las 7 palabras en las iglesias y quizá mucho lo hemos tenido por tradición, por muchos años en nuestras congregaciones. Pero quizá este es el primer año que no estás tú y no estoy yo en una iglesia para que nos prediquen lo mismo. Hoy se ha predicado a mucha gente, ¿sabes? Pero hoy a mí la palabra que a mí mi corazón tocaba y decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, dice la Biblia que Jesús no habló palabra alguno desde que lo arrestaron hasta que lo llevaron al monte Gólgota, ahí a crucificarlo. No habló nada, pero cuando él estaba en aquella cruz y miraba a aquellos hombres burlándose de él, y echando suerte sobre su ropa, Jesús abrió su boca y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fue lo primero que Jesús hizo. Y lo más hermoso es que Jesús le enseñó a Pedro a perdonar. Un Pedro que tiene un carácter colérico. Un Pedro que en su momento, cuando arrestaron a Jesús, arrancó la oreja de aquel centurión. Un Pedro que negó a Jesús y lloró amargamente. Jesús le dijo, Pedro, tienes que perdonar 70 veces. Y Jesús nos está diciendo a todos, a todas las personas que están oyendo esta predicación o este video, tenemos que tener un corazón perdonador. Tenemos que perdonar a quien nos ha ofendido.
nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, porque a Jesús le hicieron cosas peores que a nosotros y Él perdonó. Jesús te entiende. Si alguien te ultrajó, si alguien violó tus emociones, si alguien violó tu cuerpo, si tu madre te rechazó, si fuiste rechazado o has sido rechazada, Él te entiende porque a Él también lo rechazaron. A Jesús lo rechazó su propio pueblo. A Jesús lo rechazó. Mira, ¿cómo crees tú que Jesús se sentiría cuando Jesús dice que las multitudes lo seguían? Las multitudes seguían a Jesús y Jesús hacía bien a la gente, les daba de comer, Jesús les dio de comer, Jesús los sanó. Jesús, cuando estaban enfermos, a los leprosos, a los ciegos, a los sordos, Jesús los sanó. Y aquella misma gente que Jesús sanó, esa misma gente estaba ahí. Crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Dónde estaban a todos aquellos que Jesús sanó? ¿Dónde estaban a todos aquellos que Jesús alimentó? ¿Tú crees que Jesús no se sintió rechazado? Sí, y llegó un momento que en la cruz del Calvario hubo una separación entre el Padre y Jesús, y fue cuando Él cargó nuestro pecado. Si tú dices, es que por esto que a mí me sucedió, por esto que yo no perdono porque soy la persona que tengo más soledad en mi vida. Jesús en su momento sintió una soledad y no una soledad sencilla, sintió todo el pecado del ser humano, todo el pecado de la humanidad lo cargó Él por amor a nosotros. Fue cuando el Padre se separa de Jesús y Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue en ese momento que Jesús carga el pecado. Y por eso en esta hermosa hora yo te invito a que tú medites cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón por falta de perdón? ¿Cómo está? ¿Cuántas veces le hemos fallado nosotros a Jesús? Y sin embargo Él ha extendido su mano y nos dice, levántate, porque yo te amo. ¿Sabes que fue tan grande el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Que Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros día a día limpiemos nuestras vidas para que caminemos con Él. Y no te estoy diciendo que es fácil, porque somos personas con voluntad, con decisión propia y con libre albedrío. Pero Jesús fue el mayor ejemplo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu caminar? Si tú eres una persona cristiana, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Está lleno de celo, de envidia, de amargura, de falta de perdón? Pues tienes un corazón sucio, que no agrada a Dios. Pero si eres una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, déjame te digo que Dios puede darte un corazón nuevo. Dios puede darte un corazón diferente, un corazón lleno de amor, un corazón que llene tu vida. Y si eres una persona que un día estuviste en una iglesia y que hoy has caído, déjame te digo que hay esperanza para ti. Hay esperanza para tu vida. Jesucristo puede restaurar tu vida. Jesucristo puede levantarte. Y búscale y vuélvete a Dios ahorita que hay tiempo. Porque el día de hoy es el tiempo que Dios nos ha dado. Este día es un tiempo de Dios para poner a cuenta nuestra vida, alinear nuestra vida a su presencia, alinear nuestra vida a su propósito divino. Pero Él está esperando que nosotros tomemos la mejor decisión. Hay 3 clases de personas en esta vida. Un cristiano que está dentro de la iglesia y se dice ser cristiano y está su corazón lleno de celo, de envidia, de amargura, de resentimiento, de crítica, de falta de perdón. Un cristiano que un día estuvo y hoy no está y está caído y cree que no se puede levantar. Cree que Dios no lo va a perdonar. Pero abogado tenemos para con el juez, que es Jesucristo. Jesucristo está para restaurar, para renovar. Y la tercera persona es aquella que nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y a esa persona me dirijo yo en este momento. Cristo te ama, Cristo te ama. Tu vida no puede terminar así como tú crees que va a terminar. Tú puedes tomar la decisión de que tu vida cambie y de que tu vida sea mejor. Deja ese dolor, deja esa falta de perdón, deja esa amargura y dile a Jesús que Él te cambie. Que Él te cambie. En cierto tiempo de mi vida,
Cuando yo recién acepté a Cristo, yo tuve que decirle a Jesús que Él me enseñara a perdonar a alguien que dañó mucho mi vida. Y yo le dije estas palabras a Jesús. Yo tenía apenas meses de ir a la iglesia. Tenía meses de ser salva. Y le dije, si tú no cambias este corazón, yo no te voy a poder seguir. Porque un corazón que no perdona y que tiene odio y falta de perdón, no puede seguir a Dios. Y yo no sabía nada de lo que hoy sé. Pero sabes que en ese momento Dios me hizo libre. Y así con una sencillez Dios quiere que tú y yo le entreguemos todo en esta tarde. Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tus decepciones, tus desilusiones a Jesús. Entrégale a Jesús todo. Y tú que has caído, levántate, que Cristo viene pronto. Levántate y que no vaya a venir Jesús y te haya ahí en esa condición y te quedes aquí. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y en esta hermosa tarde, yo voy a hacer una oración por estas 3 clases de personas. Yo no sé cuál seas tú. Yo no sé cuál de esas personas eres tú. Si la que estás dentro de una iglesia y estás con falta de perdón, o que has caído y crees que ya Jesucristo no te puede perdonar, o la persona que nunca ha aceptado a Cristo. Pero para estas 3 personas hay esperanza. Para estas 3 clases de personas Jesús está dispuesto a levantarnos, porque Él fue el mayor ejemplo. Y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y que no vaya a triunfar el juicio, sino que triunfe la misericordia. Que triunfe la misericordia sobre la vida de toda persona que me está escuchando. Padre, en esta hora, Señor, mira, yo te pido por esos cristianos, Señor, que están en una iglesia, que se dicen ser cristianos, pero en sus corazones, Señor, está lleno de rencor, de resentimiento, de falta de perdón. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que venga y tome sus vidas, Señor. Que venga tu Espíritu Santo y limpie sus pensamientos, limpie todo, Señor, y que ellos tomen la decisión de perdonar. Que tomen la decisión de soltar, Padre, esa falta de perdón, para que ellos suelten, Señor, a la persona que los ofendió. También te pido por aquella persona, Señor, que ha caído como el hijo pródigo. Que aquella persona, Señor, que te ha fallado. Aquellos que sabiendo hacer lo bueno hicieron lo malo y están alejados de ti. A esas personas, Padre, yo te pido que tengas misericordia. Y que en tu infinita misericordia, Padre, tú hables a ellos, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, Señor. A esas personas que están desalentadas, que están en tristeza en medio de esta situación que se está viviendo, Señor Jesús, que tú seas el ánimo para ellos y que ellos vuelvan su vida a ti y que alcen sus ojos a los cielos, Padre, donde vendrá su socorro. Yo te pido, Padre, que tú, mi Señor, toda aquella persona que está escuchando este video y que no ha tenido un encuentro personal contigo, lo tenga, Señor. Que esta persona, Señor, acepte a tu Hijo Jesucristo en su vida y que confiese con su boca que tú eres el Señor de sus vidas. Y que tú perdones sus pecados, Padre. Y que tú, Padre, mandes esos pecados al fondo del mar y jamás te acordarás de ellos y les pondrás un corazón nuevo. Que tu amor, Señor, sea derramado de una forma especial en estas 3 clases de personas que te necesitan. En estas 3 clases de personas que estamos en esta tierra, Padre, te necesitamos. Este mundo te necesita, Padre. La humanidad te necesitamos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, de toda la humanidad. Ten misericordia de nosotros y haznos volver a ti. Haz que nuestros corazones, Padre, se vuelvan a ti. Quita todo lo que estorbe nuestros corazones, Señor, de toda la humanidad, para volvernos a ti. Porque tú nos amas y con amor eterno nos has amado. Por eso has prolongado tu misericordia y tu favor. Ten piedad de nosotros, Señor. Y que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pues en esta hermosa tarde, yo te invito a que medites en esta palabra. Yo te invito a que hagas un examen en tu interior. Y quizá ahorita estás diciendo, si esta mujer supiera lo que a mí me hicieron. Yo no lo sé, pero Dios sí. Y sabes que a veces creemos que Dios no nos entiende en muchas cosas, pero Dios sí nos entiende. Dios a través de su Hijo Jesús, Jesús pasó por muchas cosas. Jesús pasó por tantas cosas para podernos entender.
porque recuerda que Él fue un 100% humano y un 100% divino. Y pues te doy gracias por escuchar este video, te doy gracias porque sé que esta palabra está siendo de bendición para muchas personas. Y el anhelo de mi corazón es que así como un día Jesús sanó mi corazón, en aquel día que yo le dije que yo necesitaba perdonar, Él lo hizo. Yo quiero que tú también tomes la decisión de perdonar. Dios te bendiga, Dios te llene de muchas bendiciones y no tengas miedo, no tengas temor. En Jehová confiamos. Y les doy las gracias por estar viendo estos videos. Hemos tenido bastante audiencia. Gracias. Gracias porque la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Sigamos adelante buscando a Dios. No te desanimes. Confía en Dios. Vuélvete a Dios y Él hará. El ministerio Mujeres bajo el Alba de Dios. Quizá el lunes estamos ahí en nuestro tiempo de oración. Voy a tratar de tomar un video para que conozcan a las demás mujeres que somos parte de este equipo de Mujeres bajo el Alba de Dios, que Dios ha levantado aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, acá por las colonias de la periferia, no sé cómo les digan allá donde ustedes son, pero son algunos lugares alejados del centro de la ciudad, pero sabemos que aquí, Dios tiene algo muy grande, que Dios tiene algo muy especial para todas estas colonias y que Dios va a traer un avivamiento de salvación. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios los colme a todos y a todas de bendiciones y que la paz de Cristo sea con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde y estaremos una vez más mañana con otro video para que ustedes, yo sé que ustedes van a ser bendecidos, porque a través de estos videos no solo ustedes son bendecidos, sabes que Dios bendice nuestra vida. Y así que el Señor los guarde, los bendiga y los colme bendiciones y nos vemos mañana una vez más.